Vamos a tocar una patología que está causando, por la falta de información, y esto hay que decirlo, porque después a los medios de comunicación nos dicen, ay, ¿por qué exageran tanto las cosas? Y justamente, en el afán de informar a la población, hemos invitado a nuestra especialista para hablar hoy de la viruela símica, o la viruela del mono, comúnmente conocida. Está con nosotros la doctora María Teresa Gullax Callaú, especialista en infectología, además jefe de infectología y control de infecciones de la clínica Foyanini. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, qué gusto tenerla en nuestra programación. Flavia con nosotros y quien le habla, Alex, le da la más cordial bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Como dice usted, siempre importante, ¿no? Estar informado. Gracias igual por la invitación. Y justamente esa es la premisa, doctora, de este programa, porque dos recomendaciones que siempre decimos de entrada, ¿no? No se automedique, nunca se automedique, aunque tenga un dolor de cabeza, porque después puede complicar su escenario de pronto para salvar el día, pero después cuando se hace ya rutinario la automedicación no es bueno, vaya a visitar a su especialista. Y lo más importante, que cada caso es distinto en todas las patologías, así que sí o sí necesita el chequeo de un profesional médico dependiendo de la patología que usted tenga. Y justamente para hablar de una patología que se ha presentado y que digamos que de manera muy rápida ha evidenciado contagios locales incluso, eh, para ayudarnos a entender bien en qué esferas, cómo se mueve este virus y entender bien qué es la viruela del mono o la viruela símica, doctora, para entrar ya en materia. Bueno, la viruela del mono es una enfermedad que en realidad no es nueva, es reemergente que se dice. Ya sí existía desde 1958, pero estaba más localizada en lo que es África, ¿no? Pero en mayo de este año reemerge y en Reino Unido empiezan a reportar casos nuevamente de esta enfermedad, que está causada un virus, que es el virus de la viruela símica, que pertenece a la familia de los Poxviridae virus, ¿no? Y ya a partir de mayo, que ahí aparece en Reino Unido, sucesivamente, ¿no? Empieza ya a aparecer en toda Europa, en Estados Unidos, y como usted comentaba al inicio, también en Bolivia y más específicamente en Santa Cruz, ¿no? Doctora María Teresa, muy buenos días. Si nos puede decir, por favor, entonces, ¿cuándo y cómo nos podemos dar cuenta de que estamos padeciendo de la viruela del mono? ¿Cuáles son los síntomas? Ya, los primeros síntomas son muy generales y se comparten con muchas enfermedades, pero sí hay ciertas características que nos van a orientar. Los primeros días sentimos síntomas generales como dolor de cuerpo, dolor de cabeza, muy generales, pero ¿qué nos va a orientar? La fiebre es muy característica, se va a presentar en acerca del 93% de los casos. Y otra característica es que se nos van a inflamar los ganglios, van a haber adenopatía. Entonces la fiebre, las adenopatías, ¿y qué es lo que va a continuar? Que ya va a ser lo que verdaderamente nos va a orientar a esta enfermedad, que pasado este cuadro, a los 2 o 3 días van a empezar a aparecer las lesiones en piel, que son muy características. Ok. Hemos visto también varios casos que se ha dado donde hay mucha picazón y mucho dolor también al miccionar. ¿Cómo se pueden controlar los síntomas en casa, doctora? En realidad, quizás los síntomas de dolor adicional es que sí se ha visto que en este brote que ha habido de viruela símica hay muchas lesiones a nivel genital, de la ingle, los glúteos, sí ha predominado esta localización y por eso probablemente va a haber el dolor al miccionar. En realidad el tratamiento no hay un tratamiento específico, sino va a ser aliviar los síntomas, analgésicos, si hay fiebre, antipiréticos. El tratamiento no es específico, sino que va dirigido a aliviar los síntomas, ¿no? Y ya dependiendo de lo que sí van a tener un tratamiento específico son las personas de riesgo, como los inmunosuprimidos. Bien. Pero los demás va a ser solo aliviar los síntomas, a no ser que haya alguna complicación. Como es una enfermedad viral, no se van a utilizar antibióticos, pero sí un pequeño porcentaje va a poder
por ejemplo, hacer sobreinfección de estas lesiones en piel, y ahí sí requerir algún antibiótico. Pero eso va a ser pocos casos, no va a ser lo común. Bien. Doctora, usted sabe que ante la falta de información, los padres de familia de pronto entran en una... pierden el control y empiezan a haber complicaciones donde no las hay. ¿Cuál es la diferencia de esta viruela símica o viruela del mono con la varicela comúnmente conocida, sobre todo que da en los niños y que es muy, muy contagioso, sobre todo en colegios, a quien no le ha dado la varicela, y que claro, un padre de familia preocupado por lo que ve en los medios de comunicación, los contagios, etcétera, etcétera, dice, puede entrar en caos. ¿Cuáles son las similitudes o cómo podemos diferenciar de pronto entre una varicela y una viruela del mono? En realidad son muy similares, ambas son enfermedades febriles exantemáticas que se llaman, tienen un periodo de incubación similar entre 7 a 21 días, pero sí vamos a diferenciar las lesiones. Sobre todo, y también, por ejemplo, al comienzo hablábamos de las adenopatías, esto no va a suceder en la varicela, no vamos a encontrar, no va a ser tan característico, por esto que cuando hay inflamación de los ganglios nos da mucho más a favor de viruela símica. Es más rara la fiebre, igual no es tan frecuente, en viruela símica es mucho más frecuente la fiebre, es otra diferencia, sí puede dar la varicela, pero no tan frecuente como la viruela símica. Y las lesiones igual son distintas, no suelen salir tanto en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, la viruela símica sí, y la evolución de las lesiones también es un poco diferente. Doctora, ¿no? Pero sí son similares, ¿no? Sí. Doctora, ¿cuándo, en qué momento es ideal acudir al médico? En realidad ahora, ante la sospecha, sí tenemos que acudir, porque el paciente tiene que hacer un aislamiento, ¿no? Aislamiento en domicilio, digamos, ¿no? Pero para poder explicarle al paciente el aislamiento que debe permanecer en el domicilio, es un poco largo el aislamiento porque tienen que caer todas las lesiones para que ya no sean contagiosos. Y ese proceso es alrededor de 2 a 4 semanas, porque realmente cuando las lesiones en la piel tienen una evolución. Primero son unas manchitas, unas máculas, después son unas pápulas, que es algo que ya tiene un poco más de relieve, luego forman una vesícula, una pústula umbilicada, como un ombliguito, y posteriormente se forma la costra, y eso es lo que luego cae. Y durante todo ese proceso la persona contagia, es infecciosa. Entonces por eso se dice, cuando ya cayeron todas las costras de todo el cuerpo, se dice que esa persona ya no contagia. Más que todo es esa la precaución, el aislamiento. Y bueno, estar observando que no haya ninguna complicación, que no son muchas, pero sí pueden llegar a haber. Bien, antes de irnos a la primera pausa, doctora, le cuento que la participación del público es importantísimo para aclarar sus dudas. Este programa tiene un fin muy, muy didáctico. Tratamos de, entendiendo también la calidad de nuestros profesionales, pedirles ser lo más específicos posible en la descripción y en fácil para que lo entienda la gente que nos escucha. Por ejemplo, nos escribe una señora, me dice que tiene una ventita, una tienda de barrio. Ella podría contagiarse de la viruela del mono dando la mano a sus clientes o saludándolos de cerca sin utilizar barbijo. Sí, la forma de contagio, si bien puede ser a través de gotas, que es una forma de contagio y ahora nosotros utilizamos mucho barbijo por el COVID, pero se vio que no es la principal forma de contagio. La principal forma de contagio es a través de contacto directo, sí, de contacto directo con una persona infectada, de piel con piel. Entonces, en realidad sí deberíamos evitar todo lo que es dar la mano, todo lo que es contacto directo. Por eso se vieron muchos contagios igual a través de las relaciones sexuales. Si bien no es netamente una enfermedad de transmisión sexual, pero sí, como comentaba anteriormente, como se dan muchas lesiones a nivel de genitales, glúteos, ingle, a través del contacto directo en las relaciones sexuales, por eso fue que este grupo, inclusive de homosexuales, fue el que más se vio afectado por estas infecciones, ¿no? Pero es a través del contacto directo. Y también a través de la ropa. Sí, la ropa que es contaminada de animales,
o de pacientes que estaban infectados, sí pueden transmitir también de esa manera. Que además, sí, el cuidado es higiene de manos, alcohol en gel y sí evitar el contacto, ¿no? Evitar el contacto. perfecto. Vamos a ahondar más en este tema porque creo que es importante aclararlo muy bien. La OMS decía justamente en su último informe que la población de homosexuales será afectada por esta enfermedad. Por otro lado también la coincidencia acá en nuestro medio que la mayoría de los infectados son varones y que vamos a hablar de esa incidencia también, por qué se da aquello. Permítame hacer la primera pausa, doctora. Estamos de vuelta en Con Salud. Gracias por su gentil audiencia y envíenos sus mensajes. Le hacemos la invitación 721-22122. Doctora María Teresa Guillaus, continuamos nosotros hablando ahora acerca de cómo es que se contagia este virus. Teníamos mensajes de la gente que, por ejemplo, nos dice que está en una ventita. Nos ha llegado un mensaje del señor Jorge Rodríguez que nos dice: muy buenos días al deber. En mi caso, yo soy taxista. ¿Puedo contagiarme si es que algún pasajero estuviera con la enfermedad? Pero sobre todo quisiera saber si yo me puedo dar cuenta de si es que el pasajero está contagiado. ¿Cómo me puedo dar cuenta de que una persona tiene el virus? Vamos a ver las lesiones en piel, ¿no? Es muy característico y las vamos a ver en la cara, en el tronco, en las piernas. O sea, el paciente va a tener las lesiones, a no ser que esté en los días previos, que solo tenga fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, ¿no? Pero el mayor contagio es ya con el contacto directo con las lesiones. O sea, que el solo estar, digamos, a distancia, no nos vamos a contagiar porque ya se vio que por gota no es la principal vía de contagio. Sí puede suceder a través de gota, pero ahora también es un poco difícil porque continuamos utilizando barbijos por el COVID. Pero sí, la mayor vía de contagio va a ser por el contacto directo, de piel a piel, con las lesiones de la persona infectada. Esa es la principal vía. Bien, ahora entrando un poco más a detalle en lo que sería aquellas personas que, por ejemplo, tienen VIH o tienen una enfermedad de base como la diabetes, ¿se agrava la situación para estas personas? Sí, efectivamente, como decíamos al inicio, en la persona inmunocompetente que tenga su sistema inmune sin ninguna deficiencia, no va a haber ningún problema. El problema va a ser más para estos pacientes que tengan inmunodeficiencia, como si los pacientes con HIV, pero que no estén controlados, que no estén en tratamiento, los pacientes trasplantados, todo tipo de inmunodeficiencia. En ellos sí podría llegar a ser más grave esta enfermedad. En las embarazadas también, en los niños muy pequeños, en ellos sí podríamos llegar a ver más complicaciones. Bien, ¿y en qué consiste el tratamiento para esta viruela símica o viruela del mono? Para la población en general, para el paciente inmunocompetente va a ser simplemente, no hay un tratamiento específico, sino va a ser aliviar los síntomas. Pero sí, para personas inmunosuprimidas, hay algunos antivirales que más que todo están siendo estudiados. Por ejemplo, uno de ellos es el Cidofovir, que es un tratamiento antiviral endovenoso que ya lo utilizamos para otros virus, como el CMV, justamente en pacientes con HIV, pero en este tipo de pacientes sí se va a utilizar un antiviral. Se han estudiado también inmunoglobulina como tratamiento. ¿Por qué? Porque en estos pacientes sí puede llegar a ser grave. Entonces, en ese tipo de pacientes sí estaría indicado el tratamiento con antivirales. En el resto de la población sería un tratamiento para aliviar los síntomas. Bien, me piden, doctora, por favor, si podríamos revisar nuevamente, repasar nuevamente las etapas del contagio. Es decir, desde el momento que nosotros tenemos ese contacto con una persona que tiene el virus, obviamente ese contacto cercano, cuánto tiempo exactamente pasa la incubación hasta presentar los primeros síntomas, qué viene después de eso, cuán doloroso es y bueno, en qué tiempo alcanzaría una persona a estar fuera, que de hecho estamos informando ahora que el primer paciente que estamos dando de alta en Santa Cruz al primer paciente de viruela del mono. Ya, es un proceso, este virus va a tener un periodo de incubación de 6 días hasta
hasta 21 días, sería el periodo de incubación. Posterior a eso van a empezar los síntomas generales, como la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo, las adenopatías, y posterior a eso, 2-3 días pasado este cuadro, van a aparecer las lesiones en piel, y estas van a permanecer de 2 a 4 semanas hasta que caigan todas las costras de la piel. Y ahí ya vamos a dar por finalizado el periodo completo, y sobre todo que ya no va a haber contagio, porque mientras yo tenga lesiones activas, y estas salen en diversos estadios en todo el cuerpo, mientras yo tenga lesiones activas, yo todavía puedo contagiar a otras personas. Es por eso que es tan largo todo el proceso. Doctora, entonces, ¿cuáles serían los factores de riesgo para este tipo de viruela? El contacto directo, ¿no? El contacto directo con las personas, y es por eso que también por la zona de las lesiones, también las relaciones sexuales sería un factor de riesgo, y las personas que se deberían cuidar mucho son las personas con inmunodeficiencia, las embarazadas y los niños pequeños. Ellos serían los más afectados en caso de contraer la enfermedad. ¿Qué otros factores de riesgo podríamos señalar? Si bien estamos alertando a personas que cuenten con alguna patología para que sean incluidas en este segmento de riesgo, pero ¿qué otros elementos podríamos denotar en caso de que de pronto las personas no alerten a las autoridades que tienen esta viruela y que se queden en casa? ¿Hay algún escenario donde se pueda complicar o que pueda complicar su salud, doctora? Sí pueden haber complicaciones, como dijimos hace un momento, las infecciones, la sobreinfección de la piel puede ser una. Si bien es una enfermedad viral, estas lesiones pueden tener una sobreinfección bacteriana, y si la persona requerir antibióticos por la infección de la piel. Y otras complicaciones que también pueden pasar, que son frecuentes en esta enfermedad, son las infecciones oculares, el compromiso ocular, y también puede llegar a haber en 1%, pero sí puede llegar a haber meningitis, meningoencefalitis o neumonías también por esta enfermedad como complicación. En un porcentaje bajo también de 1%, pero podemos llegar a ver estos cuadros de meningoencefalitis y de neumonía. Esas serían las principales complicaciones. Bien, más adelante entonces, doctora, después de la pausa vamos a estar viendo de qué manera podemos prevenir esta enfermedad y dándoles algunos consejos y tips a las personas que estén preocupadas y que nos estén escribiendo. Hoy, para la gente que recién nos está sintonizando, es la doctora María Teresa Guillaux Callaú, especialista en infectología, pero además jefe de infectología y control de infecciones de la clínica Foglianini, que gentilmente ha accedido a este contacto. Sabemos cómo es su agenda, doctora, por eso valoramos muchísimo que pueda tener, pueda aclararnos estas dudas, porque hay gente que se ha estado preocupando. Por ejemplo, en Brasil han estado matando monitos, y vamos a transmitirle esa pregunta. Flavia tiene ya preparada una, pero yo quería leerle algo que ha salido publicado por la OMS, que la OMS pide cautela tras transmisión de la viruela del mono de humano a perro, por ejemplo. La Organización Mundial de Salud, la OMS, pidió el miércoles pasado, la anterior semana, a las personas contagiadas con la viruela del mono que no expongan a los animalitos a este virus, tras un primer caso de transmisión de humano-perro. La semana pasada, la revista médica de Lancet informó del primer caso de transmisión de viruela del mono de humano a perro que se produjo en Francia. Y esto sería bueno aclararlo también. Los expertos eran conscientes de que este salto podía producirse, por lo que las agencias públicas de salud aconsejan a quienes se contagiaban del virus no estar en contacto con sus mascotas, y que también puedan tener contacto, no solamente estamos hablando de perritos, sino con todo tipo de mascotas, gatos y bueno, otros animalitos que hay en el hogar. Y en Brasil justamente están realizando, ¿no?, esta acción de matar a los monos, pero ¿se tiene determinado, doctora, se tiene identificado qué tipo de mono es el que ha contagiado esta viruela? En realidad, y no solo son los monos, ¿no?, los que nos pueden transmitir la infección, también son los roedores, desde ratones u otros roedores.
Entonces no tendría tampoco mucho sentido, porque no es el único animal que puede transmitir este virus, ¿no? Y son enfermedades zoonóticas que están, como le digo, no es tampoco una enfermedad nueva, sí la teníamos, y podrían existir otro tipo de prevenciones, ¿no? Como son las vacunas. Por ejemplo, lo estamos viendo en COVID, como hemos logrado, si bien estamos todavía en quinta ola, pero como no tenemos pacientes en terapia intensiva gracias a las vacunas. Lo mismo con la viruela, o sea, es un ejemplo muy claro, ¿no? Hasta 1977 nosotros teníamos casos de viruela humana, ¿no? Y se vacunaba para la viruela. O sea, todas las personas que nacieron hasta 1980 fueron vacunadas para la viruela humana. Y tienen también protección para la viruela símica, ¿no? Pero como gracias a la vacuna se logró erradicar la enfermedad, a partir de 1980 ya no se vacuna más para la viruela humana. Entonces, todos los que nacieron posterior a 1980 son, ¿no?, los que no tenemos esa protección. Pero sí, las vacunas cumplen ese papel, ¿no? Y cumplen ese rol. Y sí existe una vacuna que es efectiva contra la viruela humana y contra la viruela símica, que en 2019 fue aprobada por la FDA, que es la vacuna Jynneos, y si bien no está disponible para la población en general a nivel mundial, pero sí está disponible en ciertos países, por ejemplo en Estados Unidos, para justamente estas personas de riesgo que hayan tenido una exposición, porque se puede colocar hasta 4 días post exposición, por ejemplo una embarazada. Una embarazada hemos dicho que sí podría ser un paciente de riesgo, tiene un contacto directo, una persona confirmada con la enfermedad, y hasta 4 días post exposición podría recibir la vacuna, ¿no? Y así disminuir los riesgos de enfermedad grave. Entonces sí tenemos métodos de prevención como sería la vacuna. Bien, doctora, usted acaba de mencionar algo muy importante, y es que la vacuna para la viruela normal que se conocía dejó de colocarse en 1980. Entonces, todos estamos expuestos a contraer esta viruela normal nuevamente y se la puede confundir con la viruela símica. ¿Cuáles serían las diferencias? Es que en realidad ahora está erradicada la viruela humana. No tenemos presencia de viruela humana desde 1977. En 1977 se vieron los últimos casos y en 1980 se declara la enfermedad a nivel mundial erradicada. Y es por esto que se deja de vacunar ya contra la viruela humana. Ya no vamos a ver casos, son similares, efectivamente son similares, ¿no? Pero ya no tenemos la enfermedad, es el claro ejemplo, yo siempre digo, de que las vacunas funcionan, ¿no? Esta enfermedad fue erradicada gracias a la vacuna. Bien, doctora, queremos agradecerle definitivamente su presencia en este programa. Hay muchas dudas que quedan pendientes de parte de la población. Lamentablemente el tiempo pasa volando, así que tenemos que hacer el último corte y quiero pedirle por favor después sus recomendaciones finales, desde elementos tan básicos como los cuidados de bioseguridad hasta no entrar en pánico y pensar que nos va a dar a todos, entender bien cómo se genera la transmisión y tener obviamente los cuidados respectivos para evitar de pronto el otro día veía un meme, una información errada en WhatsApp que lo compartían. Era increíble, lo vi en un grupo. Entonces, la idea es aclarar esas dudas en la población, doctora. Así que permítame hacer la última pausa y ya volvemos con sus recomendaciones finales, además donde la pueden encontrar en caso de requerir sus servicios profesionales. Gracias. De nada. Estamos de vuelta en Con Salud y le agradecemos a la doctora María Teresa Guillaux por estar con nosotros. Y por favor, doctora, sus recomendaciones para toda la gente que nos está escuchando en este momento. Bueno, la recomendación, la principal que nos va a servir para prevenir muchísimas infecciones y la principal es la higiene de manos, ¿no? La higiene de manos con alcohol en gel frecuente nos va a evitar muchas enfermedades de COVID, influenza, viruela del mono, la misma varicela, todas las enfermedades, ¿no?
La otra recomendación a la población en general es que sí consulten, porque como ahora es una patología que va a necesitar aislamiento para no seguirse propagando, entonces sí es importante que ante la duda consulten, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico adecuado y el aislamiento correspondiente. Esas serían, digamos, las principales medidas. Doctora, también le agradeceríamos muchísimo si es que nos puede dar su número de contacto o si a través de las redes sociales la gente se puede contactar con usted. Bueno, yo en realidad hago consultorio ahí mismo, aquí mismo en la clínica Foyanini, y tenemos el call center, que es donde ahí agendamos a todos los pacientes de las diferentes especialidades, incluida infectología, ¿no? El 336-2211, el paciente llama y se agenda para el consultorio, ¿no? Y vemos todo lo que es patologías infecciosas en general, ¿no? Bien, le agradecemos muchísimo entonces, doctora, esperemos tenerla nuevamente. Estamos seguros que la idea, el trabajo de ustedes es siempre complicado y nosotros siempre con la idea de aclararle dudas a la población. Doctora María Teresa Callaú, especialista en infectología. Muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes por siempre estar pendientes de informar a la población y gracias por el tiempo también. Perfecto. Despedimos entonces este espacio de Consalud. Flavia, muy enriquecedora esta charla con la doctora. Entender que esta patología, mientras mantengamos las debidas medidas de bioseguridad, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y obviamente evitar el contacto. Eso, definitivamente. Y lavarse las manos. Y lavarse las manos, sí, evitar el contacto.